Rivera Schatz es un maestro de la tensión. Enfrentarte a Bad Bunny es una manera, ¿verdad? Y de la manera que lo hace, de generar mala voluntad. Pero tú y yo estamos hablando de la clase política puertorriqueña juega al partidismo. Al final del día, nuestros legisladores, y aquí debo decir que tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, juegan para ellos, no juegan para el país. O sea, juegan para mantener la cosa, los contratos, lo que vemos y lo que no vemos y las prebendas, pero no lo hacen para gobernar. Definitivamente lo que acabamos de presenciar es un hecho histórico. El que tú no puedas decir algo tan básico como yo difiero políticamente de Bad Bunny, pero sin duda la aportación cultural e histórica de que el disco número 1 del mundo, sea de Plena, sea de Bomba, sea de Puerto Rico, punto, porque es el disco dedicado a la nacionalidad puertorriqueña, a su hispanidad, a ser latino, pero principalmente puertorriqueño. Que tú no puedas reconocerle eso demuestra lo pequeño que es Rivera Schatz, en mi opinión. O sea, a mí me parece que es hasta vergonzoso que la estrategia política te lleve a tal magnitud de que tú no puedas reconocer que el artista número 1 del mundo hoy es un puertorriqueño que le dedicó su producción musical a Puerto Rico. Nos llena de orgullo Bad Bunny, Sander Sayas, nuestros atletas, el equipo de Puerto Rico que ganó 5-4 también allá en México, en la Serie del Caribe. Nos llena de orgullo. Nos decepciona nuestros políticos, nada nuevo. Pero ¿cuál es la estrategia de Rivera Schatz detrás de sus críticas a Bad Bunny? Tú ves, las está atando todas a Juan Dalmau. ¿Y por qué él sigue hablando de Juan Dalmau? Que todo el mundo sabe que la coyuntura histórica del 2020 y 2024 es bien diferente a la coyuntura histórica del 2028. Hay unas diferencias dramáticas, entre ellas Proyecto Dignidad era un partido real en el 2020 y en el 2024 parecía que iba a ser un partido con mucha cantidad de votos, ya no existe para fines prácticos. El PNP se lo ha logrado comer y tragar con sus proyectos conservadores o pseudoconservadores, mientras que Victoria Ciudadana desaparece básicamente del espectro político, volvió a ser lo que era el MUS y el Partido de los Trabajadores, el PPT, sin Alexandra Lúgaro. Esa es la verdad. Yo sé que mucha gente no le gusta, les molesta, pero pues la verdad es que con Lúgaro lograron los mismos votos que logró Lúgaro sin el partido. Así que como el PNP necesita, para poder ganar las próximas elecciones con su 40-41%, pues necesita mantener viva la figura de Juan Dalmau para que le reste votos a Pablo José y a la oposición política. No a Pablo José, a la oposición. O sea, si tú eres el partido de mayoría, tú necesitas dividir a los partidos de minoría. Y eso es así. Y él sabe que al tirarle a Bad Bunny y hacer todo lo que hace con Bad Bunny, realmente lo que está haciendo es levantar la figura y hacer relevante a la figura de Juan Dalmau para que siga siendo relevante y no vuelva a ser el PIB de 4% o de 3%. Si Juan Dalmau saca más del 15%, la realidad es que el PNP debe ganar cómodamente las elecciones. Si Juan Dalmau saca menos del 10%, es posible que Pablo José pueda ganar las elecciones. Y ese es el cálculo aquí. Esto es un cálculo político. A mí lo que me parece es que es salvaje, Pedro, y tú eres el historiador, el que tú no puedas decir algo tan básico como, mira, yo difiero políticamente de Bad Bunny, pero sin duda la aportación cultural e histórica de que el disco número 1 del mundo, sea de Plena, sea de Bomba, sea de Puerto Rico, punto, porque es el disco dedicado a la nacionalidad puertorriqueña, a su hispanidad, a ser latino, pero principalmente puertorriqueño, porque el tema latino sale muy poco en el disco. Básicamente es lo brutal que es Puerto Rico. Que tú no puedas reconocerle eso demuestra lo pequeño que es Rivera Schatz, en mi opinión. Y número 2, que no importa. Para ellos, lo importante es cómo se agencian ganar las elecciones, no cómo hacen ver mejor a Puerto Rico. O sea, a mí me parece que es hasta vergonzoso que la estrategia política te lleve a tal magnitud de que tú no puedas reconocer que el artista número 1 del mundo hoy es un puertorriqueño que le dedicó su producción musical a Puerto Rico. O sea, no fue meramente que le dijo, Puerto Rico, estoy contigo, te amo, Vieques, whatever. No estoy restándole méritos a Ricky Martin. Está hablando de que su producción musical no fue otra cosa que una vivencia cultural de su puertorriqueñidad.
yo podría decir, Rivera Chat puede decir, y Rivera Chat tiene la capacidad de decir, yo difiero políticamente de Bad Bunny, pero creo que sus aportaciones son 1, 2, 3, 4. Pero no lo hace porque la idea para él es como él mantiene relevante a la oposición política de forma que se divida la oposición política y el PNP volverá a ganar las elecciones. Pero eso muestra que él es un PNP. Él no es un buen puertorriqueño. Porque esto no es de buen puertorriqueño. No es de buen puertorriqueño hacer lo que está haciendo en el día que deberíamos estar celebrando el que el artista número 1 del mundo gana el disco número 1 del evento más importante del mundo y que va a estar en el evento más importante, si no del mundo, de los Estados Unidos, de la nación a la cual alegadamente queremos pertenecer. Yo no entiendo cómo es que alguien puede ser así, pero obviamente pues él hace esto precisamente para mantener en su mezquindad trompista la atención sobre mí, 1, y 2, tratando de buscar evitar que la oposición se una para lograr una victoria contra el PNP. Y eso es lo que está aquí. No, definitivamente yo estoy de acuerdo contigo que a mí me sorprende la cantidad de diatribas que leo en las redes sociales contra Juan Dalmau, cuando Juan Dalmau ha mantenido un perfil bastante bajo respecto a las demás cosas, pero tú lo has explicado muy bien, mantenerlo como ese antagonista, como ese miedo, porque sabemos que muchas personas salieron a votar a última hora en el 2024 para evitar una posible victoria de Juan Dalmau. Yo hablo desde mi propia experiencia. Yo tuve una vecina que me lo dijo a la puerta del condominio. Yo es que voy a votar porque es que ese señor puede ganar, me decía. Y ahí pues se desplegó perfectamente ese pánico que tiene sobre todo una generación de que el independentismo pueda adelantar, y ese es parte del discurso que Rivera Chats y otras personas le gusta mantener vivo. Así que yo creo que ese constante aludir al comunismo y a la Guerra Fría y a lo que está pasando un poco oculta ese propósito de mantenerse en el poder. Yo creo que tú lo acabas de decir también de manera muy clara. Rivera Chats es un maestro de la tensión, y entonces enfrentarte a Bad Bunny es una manera, ¿verdad? Y de la manera que lo hace, de generar mala voluntad, pero tú y yo estamos hablando de él, y entonces también te deja saber que la clase política puertorriqueña juega al partidismo. O sea, al final del día nuestros legisladores y aquí debo decir que tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista juegan para ellos, no juegan para el país. O sea, juegan para mantener la cosa, los contratos, lo que vemos y lo que no vemos y las prebendas, pero no lo hacen para gobernar. Definitivamente lo que acabamos de presenciar es un hecho histórico. Primero porque el disco de Bad Bunny le puede disgustar a mucha gente, pero es un disco muy honesto. O sea, él hizo el disco que le dio la gana, ¿verdad? Ese era uno de sus discos. Yo siempre hago lo que me da la gana, uno de los títulos, pero de un disco anterior. Pero él hizo un disco que cuando tú lo escuchas es un disco honesto, que la gente, ¿verdad? Yo escuchaba a los 2 críticos de música del New York Times en el fin de semana en un video que hicieron. Impresionante. Diciendo que era un disco original, que ese premio debía reconocer el trabajo original de un artista, ¿verdad? Y que les parecía que el trabajo más original era el de Bad Bunny. En efecto, uno de ellos dice, a mí no me va a molestar si él gana. Qué interesante, ¿no? Un disco en español, un disco con ritmos puertorriqueños, un disco muy idiosincrático, un disco con gran diseños de sonido, porque yo creo que cuando yo me empecé a interesar en Bad Bunny, y by the way, hoy todo el mundo le gusta Bad Bunny, pero yo era uno de sus detractores antes y no lo esconde. Y no lo escondo, y he ido valorando lo que él hace, y no todo lo que él hace me gusta. Pero creo que cuando yo empecé a escuchar la música de él, yo decía, wow, aquí hay muy buen diseño de sonido, ¿no? Porque sus canciones usan samplings, que son muestras de otras cosas, ritmos electrónicos. Yo decía, esto está bien interesante porque se da cuenta que hay una calidad, y efectivamente él la lleva a este disco, que es un disco ecléctico. Es un disco original, honesto, como dije, pero también sofisticado en su planteamiento sonoro. Y ganarse el Grammy a Álbum del Año es bien difícil. O sea, sabemos que hay otros géneros musicales que atraen mucho, mucho más la atención que un disco en español de un artista de trap. O sea, te doy un ejemplo. El jazz, que es uno de mis géneros preferidos, si no el preferido, apenas se ha ganado el Grammy de Álbum del Año Herbie Hancock a principios de los 2000 con un disco dedicado a la música de Johnny Mitchell, y aquello fue también un poco como lo de Bad Bunny, el primer artista de jazz que llega a Álbum del Año, un disco en aquel momento de muchas colaboraciones. Pero volviendo a Bad Bunny ha hecho una propuesta súper sofisticada y a la misma vez
problemática de lo que es Puerto Rico, porque definitivamente, ¿qué hace una isla como esta, aplastada por el colonialismo, atravesando una depresión económica de 20 años, con un éxodo de gente, pero sin embargo copando la atención musical en las plataformas digitales de música? O sea, pregúntese eso. ¿Qué dice eso sobre lo que produce Puerto Rico? Porque, por cierto, es un disco producido en Puerto Rico con músicos puertorriqueños, con músicos establecidos, con chamaquitos de la libre de música. Cosas que a lo mejor algún productor diría, no, vamos a buscarle el mejor talento, los gallos más importantes. No, Bad Bunny decidió hacer una orquesta y apoyar a músicos puertorriqueños jóvenes, elevar el talento de exponentes de la música que solo los conocíamos en la escena independiente, ¿verdad? En el Boricua, en Río Piedra, en algún lugar aquí y allá. Y de momento esta gente, ¿verdad? Los pleneros de la cresta. Que, by the way, mi saludo a ellos porque son pleneros de la cresta, porque son gallitos del recinto de Río Piedra. Ellos se conocieron en la Universidad de Puerto Rico y decidieron que con el símbolo del recinto ellos eran los pleneros de la cresta. Pues sepa que esa gente acaba de elevar el género de la plena de una manera estratosférica. O sea, yo creo que hay que reconocerle a Bad Bunny la valentía de hacer esto, y obviamente a él y a su equipo de producción que hizo este proyecto con mucho cariño, y que la acogida que ha tenido pues es extraordinaria, de gente que ni siquiera puede pronunciar las letras en español. Y tengo que plantearte varias cosas sobre esto. Yo no tengo un problema con que Rivera Chat difiera políticamente. Como escuché esta mañana gente del PNP, porque yo puede hasta disgustarme la música de Bad Bunny. No me tiene que gustar la música de Bad Bunny. Pero no reconocer que estamos hablando de la figura que ha hecho una residencia de 30 conciertos en Puerto Rico y que se ha ido a todo el mundo a decir la palabra Puerto Rico 40 veces en un disco, 40 veces en una producción, y que es la producción más escuchada del mundo por 3 años consecutivos el cantante o artista, y en este año específicamente esa producción, la número 1 del mundo. Hay mucha gente que va a decir, musicalmente hablando, la Fania tenía cosas mucho más sofisticadas. Yo creo que sí. Podrían decirme a mí que hay artistas puertorriqueños que tenían cosas mucho más sofisticadas. Yo no tengo duda de eso. Pero el momento histórico le ha permitido a Bad Bunny, y esa es la verdad, o sea, Bad Bunny es lo que es gracias al momento histórico en que surge, y hay que darle las gracias a Tego, a Daddy Yankee. O sea, tú no puedes hablar de la figura de Bad Bunny sin tener todos los elementos del pasado. Y esa figura es la que él está honrando en gran medida. Si tú no hablas de Daddy Yankee, tú no hablas de Tego, tú no hablas del mismo Don Omar, tú no buscas esa historia detrás de, pues la verdad, si tú no vas a la salsa, si tú ves, en gran medida, él está trayendo a Héctor Lavoe. Lo que él hace es básicamente traer a Héctor Lavoe y Frankie Ruiz en su disco. O sea, es eso. O sea, su canción original es del Gran Combo. O sea, entonces, con la que arranca promocionando el disco. Traigo estas cosas porque a mí me parece que no es alguien que está haciendo algo por meramente pegar. Hay un propósito detrás de las canciones. Hay una estrategia, hay una idea. Y cuando tú ves eso y que la oposición política... by the way, porque están diciendo, no, pues que él dijo muerte al PNP. Chévere, él se disculpó. Él escribió una carta completa diciendo, mire, lo que yo quise decir fue esto, y se entendió como lo otro. Y él lo explicó en una carta gigante, que a mí no me gustó la carta, por si acaso, por la forma en la que estaba escrita, pues no es que él la entendiera. Pero mi punto es, o sea, nadie va a leer toda esa carta. Muy poca gente, tú, o sea, gente que nos leemos todos los días los periódicos porque ese es nuestro trabajo, nos gusta. Pero a la mayor parte del país no va a leer esa carta. Y a mí me parece triste que en un momento como este, a lo Donald Trump, en vez de aprovechar el momento para unir al país, tú lo que hagas es desunir el país. Y lo peor, Pedro, es que hay amigos en los medios de comunicación y prensa que cargan a Tomás Rivera Chats porque es el que alegadamente fiscaliza a Jennifer González, y eso es un embuste. Él está haciendo lo que le conviene a él políticamente, porque él no quiere que los contratos se los den a Polychark. Él quiere que se los den a Shark Poly. O sea, él no quiere que se los den a Polytank. Tiene que ser a Polychark. Ese es él. Pues, o sea, si no es a mi gente, pues yo te declaro la guerra. Se los das a mi gente, confirmo tus nombramientos. Pues, y así funciona. Y esa es la verdad. Y yo no estoy diciendo ni que está bien o está mal.
porque así funcionan los políticos. A mí lo que me parece frustrante es ver gente de los medios que parece que se borraron los 8 años de haber sido presidente del Senado y los 4 años donde no fue presidente, pero todo el mundo sabía que era el que realmente mandaba detrás de José Luis Dalmau y él, porque había una alianza ahí indirectamente y todo el mundo lo sabía. Aquí no hay nadie es tan tonto como para no saber lo que estaba pasando. Así que un sujeto que lleva siendo, si no el presidente, el líder del Senado por 16 años consecutivos, y tú me estás diciendo a mí que de repente se nos olvidaron todas esas legislaciones, todos esos proyectos, todas esas cosas, a mí eso me parece, o sea, de nuevo, y por si acaso yo sé cómo él logra eso, pues él le filtra información a gente de ciertos medios, él le pasa la mano a gente de ciertos medios, él va a esos medios y allí, y por si acaso así funciona. No estoy diciendo que está bien o está mal, estoy diciendo cómo funciona. Hoy era un día de unir al pueblo puertorriqueño. Hoy se podría hablar de Sanders Sayas, de Bad Bunny y del equipo de Puerto Rico que sacó cría y a última hora le ganó a México. Pero no es ese el tema. Podríamos estar hablando de cómo Major League Baseball amenazó y básicamente quitó la posibilidad de que Puerto Rico pueda ser un equipo competitivo realmente en el clásico. Y Puerto Rico dijo, me voy a dar a respetar. Y eso yo lo aplaudo. Carlos Beltrán habló directamente con el presidente, con el comisionado de la Liga de Béisbol. O sea, Puerto Rico se dio a respetar. El doctor Quiles dijo abiertamente, nos vamos a quitar si esta es la decisión que se toma. O sea, tú ves eso y tú dirías, caramba, deberíamos estar todos buscando unirnos. Es más, yo creo que el error ha sido por qué no llamamos a México y por qué no llamamos a Venezuela y a República Dominicana para hacer una denuncia en conjunto de que nos quitamos todo. Nos quitamos todo. Si los permisos van a ser solo para Estados Unidos y Japón, pues chévere, que jueguen Estados Unidos y Japón y ya, nos jugamos nosotros, se acabó, pues, está bien. A ver qué clásico hay. Si Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela no juegan, ¿qué clásico hay? Si México, ¿qué clásico? No hay clásico, se acabó el clásico de béisbol. Pero, por si acaso, en la Conmebol funciona así. En la liga de fútbol, soccer, o sea, de fútbol, los equipos de Sudamérica, todos van en bloque. En bloque, todos van en una sola voz. Y por eso, en el próximo mundial, pues tienen 9 equipos. Lo cual me parece medio cuestionable, ¿verdad? Porque también se le fue la mano. Pero, ajá, ¿sabes? Porque así es que funciona. Porque tú dices, espérate. Porque yo solo no soy nadie. Pero Puerto Rico con República Dominicana, Venezuela, México y Cuba. Juntos, muchachos. No hay clásico. A ver qué pasa. Uy, eso es un juego de hockey. No, porque nosotros somos los que le metemos cultura, expresividad, o sea, al torneo mundial, al mundial de béisbol. O sea, los americanos alucinan cuando ven cómo nosotros jugamos pelota con nuestra expresividad, con el público gritando y con los jugadores gritándose en el diamante. Porque sabes que en Estados Unidos hay todas unas reglas de decoro que tú, sabes, no puedes aplaudir mucho y te tienes que... Sin Cuba, RD, PR, Venezuela y México, no hay clásico. No hay clásico. Pues entonces, pero nosotros tenemos que entender que si no nos unimos entre todos y nos apoyamos entre todos, aquí no hay break. Esa es la verdad. No, absolutamente. Pero mira, si tú miras el fenómeno de Bad Bunny, esta es una conversación que yo tuve recientemente con un alto ejecutivo de un banco en Puerto Rico. Si tú miras el fenómeno de Bad Bunny, una de las cosas que exporta a Puerto Rico es música. Y Bad Bunny no es el primero. O sea, en Puerto Rico tú mencionaste a La Fania. Y antes de La Fania estaba Rafael Hernández, que hizo películas para el cine mexicano. Que tuvieron muchísimo éxito y que, pues, como, ¿verdad? Ese era nuestro jibarito, este extraordinario músico de su época, que los mexicanos, cuando tú le dices que es puertorriqueño, te dicen, no, él es mexicano. Y lo que pasa es que él se casó con una mujer mexicana e hizo carrera en México, pero nos dio una exposición extraordinaria, lo mismo que Pedro Flores, Bobby Capó, Milta Silva, toda una generación de cantantes en los 40 y en los 50 que pusieron el nombre de Puerto Rico en Pekín. Pero tú ves las oportunidades de la industria de la música en Puerto Rico. No, cero. Aquí todavía estamos apostando a hoteles y a farmacéuticas. O sea, el gobierno que tiene la oportunidad en este momento de decir, espérate, aquí hay una oportunidad, aquí hay talento, ya no hay que explicar qué es Puerto Rico y el tipo de cosas que se puede producir aquí, porque Bad Bunny lo ha demostrado. Debería girar hacia las industrias creativas y decir, espérate que Puerto Rico podrá ser una isla pequeña, un aprieto económico extraordinario, pero puede generar valor desde la música. ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde están los estudios de grabación?
¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde está lo que podría hacer el gobierno de Puerto Rico incentivando las industrias creativas? Y específicamente la música. Tú mencionaste el Gran Combo. El Gran Combo es uno de los grandes baluartes de la cultura de Puerto Rico desde los años 60, desde bien al principio de la década del 60. Pero tú tienes que salir de Puerto Rico para ver cómo valoran el Gran Combo, por ejemplo, en Colombia o en España. Los músicos puertorriqueños, por ejemplo, de la salsa, que es un antecedente bien interesante porque nosotros reclamábamos ser, ¿verdad?, la cuna de la salsa, y yo creo que esa conexión de Bad Bunny, yendo un momentito atrás, esa conexión de Bad Bunny en el disco con la salsa es bien linda porque yo creo que hay un reconocimiento de la ancestralidad. Él no es, ¿verdad? Nueva York, la primera canción del disco, empieza con ese sampling del disco del Gran Combo. Pero luego sigue con otros ritmos y él hace lo suyo. Pero hay un reconocimiento, un saludo, un respeto a los que vinieron antes que tú. Y eso es hermoso. Pero cuando tú sales de Puerto Rico y vas a Colombia, por ejemplo, tú ves que los músicos puertorriqueños no comen en Puerto Rico porque aquí, ahora en mayo, los senior proms. Y después las patronales en algún sitio y las navidades. Pero el resto del año, Perú, Panamá, Colombia, México, es donde los músicos puertorriqueños comen. Porque aquí se baja la gente a un avión y te dice, no, es que yo quiero ir a... ¿Dónde es que aquí se baila salsa? Y tú les tienes que decir, pues depende. En el lobby de aquel hotel hay un hombre orquesta y a lo mejor agarras un party, pero aquí, por ejemplo, no hay un lugar fijo para que la gente disfrute la salsa. Pero la gente se baja del avión pensando que llegó a la capital de la salsa. Pasa lo mismo con el reggaetón. Se bajan del avión diciendo, espérate, ¿dónde está el club? Tú sabes, donde yo voy a conocer. Y los intentos que ha habido han sido básicamente cerrados rápidamente. O sea, ha habido intentos de hacer clubes de eso. La verdad es que no han sido exitosos. Las discotecas que se han tratado de montar, son prohibitivas en cuanto al costo. Básicamente tú vas y te das un palo y vale 45 pesos, 50 pesos. O sea, no hay break. Y por si acaso no estoy dando ninguna en particular, pero porque son todas así. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿cuál es la solución o alternativa para eso? ¿Debe el gobierno subsidiarlo? Yo, por ejemplo, he pensado hace mucho tiempo que deberíamos crear festivales tipo lo que hace Nueva Orleans. Nueva Orleans hace festivales cada semana de diferentes cosas y hace recurrentemente festivales de ese tipo, cosa de que no tiene que ser ¿verdad? No necesariamente semanal, puede ser mensual. Pero ese tipo de festival es la cosa que tú esperarías que se haga en una jurisdicción donde no tenemos la población interna para poder desarrollarlo, pero sí puedes crear happenings, eventos sobre eso. Y qué sé yo, y puede ser la de Zion y Lennox este mes, y el mes que viene el de Joel y Randy, el otro mes. O sea, puede haber ese tipo de gestión cultural, pero requiere, ¿verdad?, creatividad. Y debo decir que si estuviéramos haciendo ese tipo de venue, no habría que incentivar tanto a Fitur ni a Iberia, porque sin incentivo, vendrían como quiera, pues sería negocio para ellos. Pero nosotros tenemos que básicamente comprarle el que vengan para que vengan. Y eso, pues, tiene unas consecuencias de que entonces termina siendo cuponeo. O sea, termina siendo empresas que están dependientes de que el gobierno de Puerto Rico les suelte el billete. Pues seguro, yo viajo, ¿cuántos millones que vas a dar de incentivo? Pues yo voy para allá seguro. ¿Cuántos vuelos tú quieres? 15, 20, te doy 40 y tú me los pagas y me los garantizas, que es lo que históricamente hemos hecho. Dicho eso, la verdad es que mi impresión es que hoy debería ser un día, y cierro con eso, de celebración de la puertorriqueñidad, porque no hay duda de que aún con los intentos coloniales del imperio anterior y del imperio actual, la cultura puertorriqueña sigue viva. Y es gracias precisamente a nuestros artistas, a nuestros atletas. Y yo quisiera también que el país le diera gloria también a nuestros científicos, pero eso pues otro momento lo hablaremos. Bienvenido a la Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva. Primero, en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros